al día 28 de abril y hoy va a ser nuestro cuarto y último espacio de abril. Quiere decir que el mes de abril ya pasó, Victoria. Sí, ya el martes 30 y el miércoles 1 de mayo. Así que vamos avanzando rápido y vamos a continuar con nuestra serie, lo que es de Israel, en su parte número 4. Y hoy vamos a abordar el tema, la promulgación de la ley. Hoy vamos a abordar ese tema. Tal vez, siempre quiero recordarles qué es lo que estamos abordando y tratando. Y tal vez Claudia lo puede escribir ahí en la pantalla para que lo podamos también ver. Recuerde que tenemos un texto base para esta serie que está en Romanos capítulo 9, versos 4 y 5. Esta palabra dice lo siguiente: que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, que es lo que vamos a ver hoy, el culto y las cosas, y de quienes son los patriarcas, y los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, por los siglos. Amén. Entonces, nosotros ya abordamos la adopción, la gloria, el todo, y hoy estamos en la promulgación de la ley, que es el cuarto tesoro. Ahora, ¿por qué siempre hago hincapié en esto? Pero porque es la palabra que Dios ha dado para que pueda ser expuesta. Segundo, usted debe entender, amado, que cada uno de estos tesoros es una sumatoria de, aunque individualmente nos han entregado algo, debemos entender que esto es parte de un todo. Y que usted, como yo, si somos verdaderos israelitas, tenemos el derecho a tener estos tesoros en nuestro haber. Por eso el verso dice: son israelitas, de los cuales son. ¿Qué es lo que es nuestro? Todo eso que hemos visto uno a uno. Entonces es importante que podamos comprender y entender en nuestro corazón qué es lo que nos pertenece, qué nos hace tan diferentes. Porque yo no soy común denominador de todas las personas que caminan sobre esta tierra. Porque soy diferente a mi vecino que todavía no ha tenido un reconocimiento de Cristo Jesús como Rey y Salvador. Todo esto hace parte de aquello que distingue como pueblo. ¿Amén? Entonces es vital que nosotros lo sepamos, pero sobre todo que lo entendamos. La semana pasada hablamos del tercer punto, o el tercer tesoro, que es el pacto. Y yo quiero simplemente ponerlo en contexto para que usted no ande perdido el día de hoy y pueda entender que pacto, dijimos, es el compromiso de Dios y el requisito de su pueblo expresado en la promesa, la ley, los juicios, la fidelidad y la misericordia. Entendimos a través de la palabra que es Dios quien ha hecho pacto con nosotros. Entendimos que cuando el hombre pretende o quiere hacer un pacto con Dios, esa relación es muy frágil. ¿Por qué? Porque viene de una naturaleza que es limitada, que es muy carnal, haciendo una promesa, un pacto con la naturaleza divina y eterna de Dios. Entonces, cuando el hombre quiere hacer un pacto con Dios, es algo que es sumamente frágil. ¿Por qué? Porque el hombre puede romper ese pacto.
al contrario sucede. Dios ha mantenido y va a mantener el pacto que ha hecho con sus hijos. Eso no puede cambiar. Por eso dijimos, es importante entender para que no seamos engañados. No hay tal pacto de que venga al altar y pacte, vaya para allá y pacte, venga pacte por su milagro, pacte por su sanidad. La palabra dice que la sangre de Cristo y por sus llagas hemos sido sanados. Él establece un pacto. ¿Qué voy a pactar yo? Así que todo esto, mis amados, abre nuestro entendimiento para que no seamos burlados, para que no seamos engañados, para que podamos entender los valores correctos de cada una de las cosas que están escritas. Hablamos que la palabra describe 8 pactos, pero que hay un mejor pacto que todo. Y dijimos que era un nuevo pacto, un nuevo pacto. Y Hebreos 8:10, quiero leérselo porque es trascendental en la vida de aquellos que son pueblo. Dice lo siguiente, Hebreos 8:10, lo cual es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿Quién es la casa de Israel? Aquellos verdaderos israelitas, aquellos que fueron circuncidados del corazón. Eso. Y con esos el Señor dice lo siguiente: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me darán a mí pueblo. ¿Dónde está la palabra en medio de usted? Está incrustada en su espíritu. La palabra usted la tiene desde el mismo instante que hizo rey y soberano a Jesús. Esa palabra que ya estaba desde la eternidad se activa inmediatamente. Si lo quiere ver de otra manera, cada uno de nosotros caminamos con la Biblia dentro. Esa es una realidad. La diferencia es si verdaderamente de este pozo de revelación va a salir la palabra de la vida, va a salir la amargura, los complejos, los temores, los miedos que hay en nosotros. ¿Qué es lo que va a salir? Dice el siguiente verso de Hebreos 8:10, el 11: y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque dice, me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo sin hablarle a alguien del Señor lo va a conocer? ¿Cómo un niño puede experimentar esto? Para aquello que fue depositado en su espíritu. Cada niño tiene el mismo espíritu de cada uno de nosotros que somos adultos. Es el mismo espíritu. Por eso, usted no dude en hablarle espiritualmente a sus hijos. Hábleles palabra. Porque cuando usted habla la palabra, hay un espíritu vivo de ellos que está entendiendo y procesando lo que se está hablando. ¿Me está siguiendo? Amén. Termina esta palabra diciendo, porque seré propicio a sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Pecados. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que es viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Vimos que Jesucristo es el mediador de este nuevo pacto, que el nuevo pacto es efectuado tras la muerte de Cristo y sellado con la sangre de Jesucristo. Amén. Bien,
Esto solo era para ponerlo en contexto. Si ya nos hemos explicado, entonces vamos a pasar en el día a la parte número 4, la promulgación de la ley. Entendamos primero lo siguiente. ¿Qué es promulgar? Promulgar es dar a conocer. Promulgar es la publicación oficial de una ley o de una disposición de parte de la autoridad. Eso es promulgar. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de promulgación de la ley en el contexto bíblico, hablamos de una disposición de parte de Dios para con su pueblo y con sus hijos. ¿Sí? La promulgación de la ley desde el contexto bíblico es algo que el Señor ha establecido. ¿Para quién? Para su pueblo. Y cuando hablamos de promulgar la ley que viene de parte de Dios, la Biblia llama en automático al libro del Éxodo, al capítulo 20. Vaya conmigo, por favor. Éxodo capítulo 20. Vamos a leer del verso 1 y vamos a entendernos hasta el 17. Hoy hay mucha, pero mucha. Lo que dice esta palabra. Porque usted la ha escuchado, ha sido expuesta a ella. Dice este, capítulo 20, verso 1. Y a Dios todas estas palabras dice: yo soy Jehová tu Dios, que en la tierra de Egipto de casa de hombre. Empieza una promulgación y dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás ni ninguna semejanza de lo que está ni el cielo, ni afuera, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinas a ellas ni las celoso que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la cuarta de los que me aborrecen. Verso siguiente: misericordia a los que aman y promulgando no amarás el nombre de tu Dios en vano. No inocente Jehová, al que es su nombre, acude del día de reposo santificarlo. 6 días trabajarás toda tu obra y se promulga una ley. Mas el 7º día dice: reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él una tú, ni tu hija, ni siervo, ni tu criado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, pues, cuando Jehová promulga esto a la vida del ministerio de Cristo, ¿qué fue lo que ocurrió en el día de reposo? Sanó enfermos y son sanos. ¿Qué? ¿Estaba en contra de la ley? No. Recuerda que es el cumplimiento de la ley. ¿Qué sucede? El Cristo es revelación de los valores eternos que la palabra, y Cristo estaba diciendo que el reposo no tiene nada que ver con hacer algo y estar simplemente quieto. El reposo de comer con la voluntad del Padre. ¿Me está siguiendo? Entonces
se trata de descansar. ¿Por acaso usted visualiza a Dios con una mano, cansado de hacer lo que hace, descansando en algún momento? No, no está así, no es la figura. Entonces, por eso cuando viene el nuevo pacto, vienen nuevas revelaciones, vienen nuevos secretos, vienen nuevos valores acerca de la palabra misma. Y es el anhelo que debiésemos de tener cada uno de nosotros. ¿Cuál es? Que cuando usted venga y se exponga a la palabra, cuando el predicador venga, cualquiera que sea, y empiece a hablar de la palabra, entonces tengamos la disposición del corazón para que la palabra simplemente no sea letra, sino que sea espíritu en medio de nuestra vida. Ese es el propósito. Bien, la ley se sigue promulgando y dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Esta ley tiene alguna condicionante? ¿Usted a su mamá? No. Ahora, mi papá es malo, pastor, y mi mamá es mala. No dice que lo va a honrar si él es malo. Simplemente dice que va a honrarlo. Y usted lo haga a traer sobre su vida bendición. Más. Si la ley dice: no matarás, no cometerás adulterio, no matarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Qué significa esto? Que estar chismeando de tu hermano. Y peor, lo haga de espaldas. Si tiene algo que decirle a alguien, dígaselo frente. Ese carácter. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Así funciona la palabra. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su sierva, su criada, ni su rey, ni su cosa alguna. Ahora, ¿cómo se conoce esto que acabamos de leer? La ley de Moisés. La ley, pero también se le conoce como los 10. ¿Sí? Esta es la promulgación necesaria. Esta promulgación es necesario que Dios da esta ley. ¿Para qué? Para la manifestación de lo que quiere el hombre sobre la tierra. Para eso, en ese momento, para eso se promulgó, para eso fueron estos mandamientos, para eso Dios y requería algo de y lo escribió y se lo entregó. Ahora, lo que acabamos de leer, bien sustentado, algo fundamental de lo que se llama ciencia, la cual Dios era se dedicó al pacto que realmente yo había hecho con el hombre. ¿Cuál pacto? Retroceda en su Biblia y vaya por favor al capítulo 19. Vaya para ahí. Vamos a leer a partir del verso 4. Porque es importante entender la conexión de lo que Dios quiere, ligado a la obediencia que Dios demanda. Éxodo 19, verso 4. ¿Sí? Dice la palabra siguiente: vosotros viste y cómo os tomé sobre las de águila a mí. Ahora pues,
si Dios y guardares, yo seré mi tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Por qué estamos hablando de lo que estamos hablando? ¿Por qué estamos hablando de qué es lo que es Israel? Porque somos especial tesoro. ¿Para quién? Para Dios. Y vosotros, dice, me seréis un rey de sacerdotes y gente que santa. ¿Por qué es un sacerdote en la tierra? Porque el sacerdote ministra ¿dónde? En el templo. Todos tenemos un templo para ministrarlo. Físicamente no, pero somos ¿qué? Un templo. ¿A dónde hacemos el sacerdocio entonces? En nosotros mismos. ¿Me está siguiendo mi amado? Mire, esto es hermosísimo, es grande y es poderoso. Por eso yo le pido instruirse más que su cuerpo, traiga su corazón, donde se deposita todo. Amén. Bien, entonces vino Moisés y amó al pueblo y puso en presencia de ellos todas esas palabras que Jehová ha mandado. Y todo el pueblo respondió a una y todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés recibió las palabras del pueblo. El relato es claro. El pueblo cumplió lo que dijo. Entonces, ¿qué te quiero con esto, mi amado? El Señor pensó en los israelitas y sigue pensando en los israelitas. ¿En cuáles? En los verdaderos. No en los verdaderos. Pero hay tesoros que solo les pertenecen a ellos. Y a través del tiempo, a través de alineamiento de conducta, a través de pactos, podríamos decir que posturas, tres maneras han caracterizado al pueblo de Dios respecto a las leyes, respecto a los pactos, respecto a los mandamientos. Mire lo que ha pasado a través del tiempo y sigue pasando hoy. Mire lo que ha pasado. Primero, o la primera postura, usted la quiere ver. La primera postura es la rebelión. Esta ha sido característica del pueblo escogido de Dios, tanto los del olivo original como los injertados. ¿Quiénes son los injertados? Nosotros. Fuimos injertados en un olivo original. Eso nos da igual total legitimidad. ¿Sí o no? Sí. Bien, ahora vaya conmigo a Hechos capítulo 7 verso 51. Todo este capítulo es el discurso que está diciendo Esteban. Pero en este verso 51, mire lo que le dice. Aquí hay una cosa pero tremendísima. Hechos capítulo 7 verso 51. Y con eso quiero sustentar un poco el tema de la rebelión en el corazón de los hijos y del pueblo. Hechos 7:51. Le dice a los judíos que están allí, duros de cerviz. Pero mire lo que le dice aquí. E incircuncisos de corazón y de qué más. Y de oídos. ¿Qué quiere decir esto, mi amado? Que así como circuncidamos nuestro corazón, también tenemos que circuncidar nuestros oídos, para que oigan verdaderamente, para que sepan. Ahora, ¿por qué somos duros de cerviz? Porque nos cuesta aceptar nuestros propios errores, nos cuesta aceptar nuestras propias equivocaciones. Y somos duros, no tenemos la capacidad de poder ¿qué? Humillarnos y doblegarnos delante del Señor y aceptar verdaderamente quiénes somos, qué hacemos y cómo lo estamos haciendo. Por eso, no solamente se trata de aquellos israelitas,
Se trata de los israelitas actuales también. Hay dureza de servir hoy en medio del pueblo de Cristo. No tenemos la capacidad de humillarnos, de rendirnos delante del Señor y decir: Señor, sí, estoy equivocado y lo acepto. ¿Por qué? Porque seguimos enamorados de la promulgación de la ley. Le tememos más a esa palabra que a nuestra relación directa con el Señor. Y eso no es así. No puede ser de esa manera. Lo segundo, o la segunda conducta del hombre a través de los tiempos, es la siguiente. Y esto se conoce como el predominio de la lógica. ¿Qué quiere decir esto? Que el pensamiento del hombre dice: sería bueno que cumpliéramos la ley del Señor. Parece que es bueno para relacionarnos con nuestro Dios, pero lo estoy diciendo en mi cabeza, pero no hay convicción en mi corazón. Simplemente es una posición de pensamiento humano lógico. Y mire lo que dice la palabra en Marcos capítulo 7, verso 6. Esta es una respuesta de Jesucristo a aquellos que le están preguntando. Marcos capítulo 7, verso 6. Marcos 7, 6. Repite Jesucristo. Dice este verso: respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo y de qué manera estamos haciendo las cosas en medio de nuestra vida en Cristo? Por temor a una consecuencia, por temor a una palabra escrita, o por amor a Cristo Jesús. ¿Qué nos mueve verdaderamente? ¿Qué hace que nosotros seamos parte de un pueblo? ¿Leer una palabra que dice que algo me va a pasar? ¿O tener la convicción en mi espíritu de que Dios me amó primero y que ahora yo lo amo a Él? Por eso Cristo responde: hipócritas, me honran con los labios o con la boca, pero su corazón no está donde debe de estar. Porque ¿qué pide el Señor de nosotros? Solo hay una sola cosa que el Señor nos ha pedido. ¿Cuál es? Nuestro corazón. Nada más. Por eso Él quiere que un corazón de carne, vivo, activo y activado en todos los sentidos espirituales. Y lo tercero, que es cómo deberíamos de estar reaccionando todos hoy. ¿A qué me refiero? El entendido en los tiempos. ¿Quién es este? ¿Quién es el entendido en los tiempos? Es aquel al que le fue revelado en su espíritu que un tabernáculo caído no puede atender las demandas de Dios. ¿Qué le quiero decir, mi amado? Que si mi tabernáculo está caído, yo no puedo entender lo que Dios demanda de mí, porque lo proceso a través de la letra, no a través del espíritu. Y un tabernáculo caído no discierne. En un tabernáculo caído no hay un mover del espíritu. Por eso, Hechos 15:15 dice lo siguiente hasta el 18. Hechos 15:15 al 18 dice lo siguiente. Hechos 15:15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito: después de esto volveré
y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé las ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Qué nos indica esto, mis amados? Que no hay manera de que podamos manifestar a un Dios vivo si nuestro tabernáculo está caído. No hay manera de convencer a nadie. No hay palabras, no hay recital, no hay versos, no hay ley mientras mi tabernáculo esté caído. ¿De qué trata entonces todo esto? De que este templo, de que este tabernáculo esté en pie, renovado, operando en todo su potencial y en toda su capacidad. Por eso hay mucha gente afanada con las profecías bíblicas. Si que la luna se puso roja, que si va a pasar el cometa por acá o va a pasar por allá, que si el anticristo ya vino o no. ¿Qué va a pasar con las profecías? Todo lo que está escrito va a pasar, mi amado. Pero hay algo fundamental que debemos de entender. Y es que mientras el tabernáculo esté en pie, el tabernáculo esté activo, mientras el tabernáculo esté con todas sus capacidades y potenciales, no hay nada por lo que debamos de temer. Porque Dios viene a depositarse con su Hijo en un tabernáculo que está arriba, no caído. Por eso la pelea del enemigo no es en manifestar si se cayó algo, si vino algo, si vienen extraterrestres en naves o no. ¿Qué nos importa? Mi amado, hay tanto que nos va a ser revelado el día que seamos llamados a la presencia de nuestro Dios. Pero ¿sabe qué es lo que va a recibir el Señor en su morada? Tabernáculos de pie. Eso es todo. ¿A dónde está operando el enemigo? ¿Destruyendo qué? Los tabernáculos. La moda, el cine, la tecnología, los juegos, todo lo que está alrededor, lo que pretende es contaminar ¿qué? Tu templo. ¿Por qué? Porque un templo caído no habita el espíritu. O no, perdón, lo dije mal. En un templo caído el espíritu está contristado. No está en sus operaciones vivas y activas eternas. No hay manera. Ah, pastor, entonces no van a construir el templo de Jerusalén para que se vaya el anticristo y después eso. No lo sé. Está escrito, yo digo que sí va a pasar. Pero el propósito del enemigo hoy es destruir nuestros templos, nuestros tabernáculos. Si no hay operatividad en nosotros, no hay nada. ¿Me está siguiendo, mi amado? ¿Sí? Esto es la reacción que verdaderamente Dios quiere de sus pueblos, de sus hijos, que su tabernáculo esté de pie. Entonces, probablemente a este punto usted se pregunte, pastor, pero este relato y lo que acabas de leer fue en el Sinaí, y esos mandamientos y esa promulgación de la ley fue para aquellos israelitas. Pastor, ahora vivimos en otro tiempo y estamos bajo un nuevo pacto. Y yo le digo esto, efectivamente estamos bajo un nuevo pacto a través del acto redentor de Cristo. Que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, siendo el mismo el cumplimiento de esta ley. Por lo tanto, hoy, présteme atención a esto si usted anota, hoy la promulgación de la ley, más allá de una normativa de vida. Porque ¿qué hizo Dios en el Sinaí? Le dio normas para que se pudieran ¿qué? Comportar. Ahora, hoy, la ley que está escrita, la ley que está en este libro, más que una normativa de vida es que, preste atención a esto, mi amado.
Es la palabra por medio de la cual es el conocimiento del pecado. ¿Qué le quiero decir? O se lo digo de otra manera. Por la ley, no solamente la de los 10 mandamientos, la ley que está escrita, el compendio de toda la palabra, por la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué hace esta palabra? Hace que brote en mí la conciencia de que estoy haciendo algo indebido. ¿Me está siguiendo? Por eso, lo primero que hace alguien cuando no está en el río del agua viva es retirarse ¿de dónde? ¿De dónde? Primero se retira de sus hermanos, después se retira de la iglesia y después se retira de su relación con Dios a través de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra cuando brota le está diciendo: estás en pecado. Por eso cuando estamos sentados en un templo, en una administración, o estamos en un escenario, en lo que sea, y la palabra se está exponiendo, usted siente que se la están tirando ¿a quién? A uno mismo. Y dice: este pastor, este predicador la tiene conmigo. No, nadie la tiene contra nadie, pero la palabra es viva y eficaz y te redarguye. Por eso la promulgación de la ley hoy es para activar tu sentido, para activar verdaderamente tu conocimiento acerca del pecado. ¿Me está siguiendo? Romanos capítulo 3 verso 20. Vaya conmigo. Más para que me crea lo que le acabo de decir, que usted cree en la palabra. Dice Romanos 3:20. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ajá. ¿Escuchó eso? ¿Lo leyó? Que lo entienda el Espíritu. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿De qué es él? Delante del Padre. Porque por medio de la ley es el ¿qué? El conocimiento del pecado. ¿Qué hace entonces la promulgación de la ley hoy? Te confronta y te saca y te identifica el pecado. ¿Cuál pecado? ¿El de tu hermano? No, mi pecado, el mío. Entonces, esta ley, que no solo se apega a los 10 mandamientos, sino a un compendio de libros y de lineamientos inspirados por Dios a lo largo de su palabra, présteme atención a esto. Es vital, es clave y es importante. Más que condicionar el comportamiento terrenal del hombre, viene a revelar a su corazón la realidad, la existencia, el conocimiento de algo que se llama pecado. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? ¿Qué hace entonces la ley o la promulgación de la ley hoy? Desnuda a los ojos de los hombres ¿el qué? El pecado. Por eso no hay manera de que atendamos la palabra y que la palabra no hable a un corazón dispuesto. ¿Por qué? Porque empieza a sacar todo. Empieza a sacar todo. ¿Empieza a qué? A confrontarnos a nosotros mismos. No es cuestión de quien está aquí, es cuestión de la ley. ¿Me está siguiendo? Es la ley la que te dice: abrí los ojos, abrí los oídos, activa tu corazón, tu espíritu, porque algo está pasando. Mire lo que dice Romanos capítulo 3 verso 21. Vaya conmigo ahí, por favor. Hay tanto de esto. Recuerde, mi amado, para cada uno de estos tesoros hay tanto que la palabra nos dice
que yo lo que estoy tratando de hacer es hacerte un breve resumen para que podamos identificar cada uno de ellos y tengamos claridad de qué es lo que nos pertenece a nosotros como hijos. Romanos 3:21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Parecería contradictorio, pero es exactamente lo que acabamos de explicar, que la ley revela ¿el qué? El pecado, ¿sí? Que es la justicia de Dios. Amén. Verso siguiente: la justicia de Dios por medio de la fe ¿en quién? En Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto, usted va a tener mejor entendimiento de este verso, por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de dónde? De la gloria de Dios. Entonces, ¿qué hace que yo esté confrontándome con la ley y con la palabra a diario? ¿Por qué nosotros te estamos impulsando a meditar la palabra todos los días? ¿Por qué? Porque la palabra va a hablar a tu corazón y te va a decir de qué pie estás cojeando. Yo ya lo sé, pero no quiero que se exponga. Pero la palabra, no hay manera de que no lo haga. La palabra lo va a exponer, ¿sí? La ley y la promulgación de la ley te va a confrontar con aquello que no es, para que deje de ser. Verso siguiente: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por eso nuestra redención no es por obras, no es por una ley, ni es por una palabra, es por el sacrificio de Cristo Jesús. Lo siguiente: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y Él que justifica al que es de la fe de Jesús. Vea lo que dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley ¿de qué? De la fe. Porque se trata de una relación con Cristo Jesús. Y es una relación, ¿por qué? Por fe. No lo tengo, no lo veo, pero yo le creo. Es fe. Amén. Concluimos pues, el hombre es justificado por la fe sin ¿el qué? Las obras de la ley. En aquellos días, mis hermanos, no había sido revelado todo el pacto nuevo. Por lo tanto, habían normativas que dijo el Señor: las tengo que escribir para que por lo menos se guíen por acá, porque mi hijo aún no viene. Ahora, en aquel tiempo ya se sabía de la existencia de Cristo, ¿sí o no? En la eternidad sí, porque era un plan eterno. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, ¿qué significa esto a la final? Esto es un alto grado de conciencia que la ley me hace entender. La existencia y el pecado que puedo justificar, que puedo limpiar por mi fe en Cristo Jesús. Por eso, todo lo que hacemos, todo lo que leemos, todo lo que exponemos, todo mensaje, no puede estar divorciado ¿de quién? De Cristo. Cuando usted vaya en la radio, cuando usted vea la televisión, a usted que tiene mesón de oído posiblemente, circuncide sus oídos para saber qué está oyendo. No todo lo que oye, mi amado, es bueno.
tiene que tener entendimiento para recibir un mensaje. Recuerde, Satanás imita. Satanás se sabe también la palabra escrita. Satanás sabe de la promulgación de la ley. De lo que no sabe es de rendirse delante de un Cristo vivo. Pero usted y yo sí. Eso marca la diferencia. Eso nos hace diferentes. Eso nos pone en otra posición. Amén. Bien. Sigue la palabra diciendo en Romanos 3:29. Mire, esto es precioso. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Claro, pero lo tienen que reconocer. Es Dios de ellos porque también los creó. Porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. ¿Quiénes somos los de la circuncisión? ¿Hay de la circuncisión acá? ¿Sí o no? Sí. Y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego dice, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Nadie está diciendo que está fuera de foco. Nadie está diciendo que es mala. Simplemente hay algo superior que se llama fe, que se llama Cristo, que se llama el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y eso viene a confirmar esto. Por eso cada vez que me expongo a esta ley, lo que aflora de mí es que mi naturaleza pecaminosa. Yo le dije, mi amado, yo estoy aquí para entrenarlo y prepararlo, para adiestrarlo, para que nadie me lo engañe, para que cuando escuche usted fábulas, mensajitos bonitos, usted sepa discernir qué es bueno, qué es de verdad, qué es verdadero. Para eso. Ahora, cuando me expongo a la ley, entiendo por fe que la ley ha sido buena, pero me hizo actuar por una condición de temor respecto a fallar ante Dios. Eso hace y ha hecho la palabra. Pero ahora, mi fe en Cristo Jesús viene a confirmar la ley. Pero me comporto porque creo en la obra de salvación de Cristo y no por las consecuencias de romper la ley misma. Se lo voy a decir más simplificado. Anótelo. Porque así como me lo dieron, así se lo voy a decir. ¿Qué quiero decir? O es decir, mi corazón no está ya más condicionado por el castigo, sino a una relación de amor hacia Cristo Jesús. ¿Me está siguiendo? Antes, si no cumplía un mandamiento, yo decía, me viene el castigo. ¿Sí o no? Ahora no. Mi temor no es ese. Mi temor es fallarle a Cristo. ¿Me está siguiendo? Entonces, se lo vuelvo a repetir. Es decir, mi corazón no está condicionado por el castigo, sino a una relación de amor hacia Cristo Jesús. Amén. Bien. Quiero que me acompañe para darle, y creo que sí voy a cumplir con el tiempo, a la carta a los Gálatas, al capítulo 3, al verso 1. Acompáñeme ahí, porque esto está perfectamente relacionado. Y después de los Gálatas voy a concluir. Gálatas capítulo 3, verso 1. Algunas Biblias titulan esto, el Espíritu se recibe por la fe. Dice Gálatas capítulo 3, verso 1 lo siguiente. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado.
¿Qué valor tiene la palabra fascinado? Encantamiento o hechizado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como los Gálatas hoy, nosotros como hijos podemos estar como hechizados respecto a entender y obedecer conforme la obra de Jesucristo y no temiendo a la ley. No se trata de hacer las cosas en medio de nuestra vida en Cristo porque algo nos va a pasar por lo que está escrito. No. ¿De qué se trata? De que nuestros sentidos sean abiertos y podamos entender que vivimos para un Cristo vivo. Por eso Pablo le dice: ¿quién los hechizó? ¿Quién les está enseñando algo que no tiene nada que ver con la palabra verdaderamente? El verso 2 dice lo siguiente: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¡Wow! Pablo es tremendo. ¿Qué está diciendo? Usted y yo, que somos israelitas verdaderos, ¿cómo estamos operando en la tierra hoy? ¿A través del poder del Espíritu Santo, el que opera en nosotros? ¿O a través de la palabra que se ha escrito como la ley? ¿Cómo estamos operando hoy en medio de la tierra? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos moviendo? Verso 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar en la carne o por la carne? ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde nos va a llevar nuestra dureza de servicio? ¿A seguir proclamando justicia por promulgar una ley o a vivir bajo nuestra ciudadanía celeste, discerniendo todo por medio del Espíritu? ¿Cómo nos vamos a mover? ¿Por qué los apóstoles caminaban sin Cristo y hasta la sombra de ellos podía sanar? ¿Por qué? ¿Porque eran superiores a nosotros? Porque ellos entendieron de qué se trataba. Se trataba de seguir ¿a quién? A Jesucristo. Y hacer lo que Cristo hacía. Y cuando ya no estaba, ¿qué hicieron ellos? Siguieron la senda de Cristo. Por lo tanto, simplemente hacían prodigios y milagros. ¿Eso a través del poder de qué? ¿De la ley o del Espíritu? Del Espíritu. ¿Por qué no lo vemos hoy? ¿Por qué no lo estamos palpando hoy? ¿Por qué no está pasando hoy? Porque en las iglesias tenemos engañada a la gente a través de la promulgación de la ley. Y la tenemos temerosa. La tenemos engañada. No, no puede seguir pasando eso. Hombres y mujeres que se han endiosado. Y ahora la gente está preocupada en cómo obedece al apóstol o al profeta, pero no entiende que es a través del poder del Espíritu. Amén. Verso siguiente: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué es esto? Mire, mi amado, Abraham, que no sabía nada de Cristo Jesús, al espíritu de este varón le fue revelado que no era por seguir por temor lo que estaba escrito en la ley, sino que este varón creyó en una mejor promesa. ¿Qué pasó en él? En su espíritu le fue revelado el qué, el tipo y la figura del perdón de pecados a través de Cristo. Por eso le dice que le fue contado por justicia.
pero no había nadie que lo justificara en ese tiempo. Pero él creyó. Por eso la palabra en el siguiente dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de ¿quién? De Abraham. ¿En qué creyó en él? ¿En lo espiritual o en la promulgación de la ley? En el espíritu. Ahora bien, y la escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas ¿qué? Todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. No sé si me está siguiendo. Mire, yo estaba leyendo esto, mi hermano, y créame, yo estoy aprendiendo un montón. Me emociona el poder aprenderlo, pero me emociona más el saber cuán equivocado estaba. Entonces, dice el 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo, ¿qué dice? Por la fe vivirá. ¿Y por qué se lo repito y se lo digo? Para que ya no lo tome como un verso evangeloide, sino para que tenga sentido en su vida y en su corazón. El justo por la fe va a vivir. ¿La fe en qué? ¿La fe en quién? En Cristo Jesús. Amado, la promulgación de la ley hoy es para que de una vez por todas entendamos que, présteme atención, vivimos y operamos en tierra por una fe, por la justicia de Cristo, y ya no bajo la condena de una ley. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Bien, terminemos esto. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase ¿a quién? A los gentiles, los que tienen el gen de la tierra, los que no han activado el gen del cielo, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Quiero concluir con esto. Ahí donde usted está, hágame un favor grande. Aparte su cel, aparte su tableta, no se distraiga por el hermano y présteme atención a lo que va a escuchar. Y para que no se me distraiga, ciérreme los ojos unos minutos. Solo ciérrelos. No me quede viendo a mí, solo escuche lo que le voy a decir. Escúchelo con atención, por favor. Me voy a acercar a usted. Porque también quiero ministrar algo hoy. No me vean, solo escúcheme. Dice Job en el capítulo 25, en el verso 4. ¿Cómo pues se justificará él para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? No va a suceder por la promulgación de la ley. No va a suceder por cumplir 603 mandamientos, ni por las obras de la ley. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? Es por el entendimiento que la ley me hace reconocer el pecado y entender la obra de justicia de Jesucristo en mí. Así se justificará el hombre y así será limpio el que nace de mujer. El que nace de mujer naturalmente y el que nace espiritualmente en medio de una congregación. Tito capítulo 3, 5, 6 y 7 lo dice de esta manera. Nos salvó
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Y esto lo vamos a lograr, mis amados, cuando hagamos algo. Cuando nosotros reconozcamos que vamos a vivir como justos por fe, y cuando reconozcamos que algo puede estar operando en nosotros que nos aparta de la voluntad perfecta de Dios, eso se llama pecado. ¿Cómo queremos seguir viviendo? ¿Sujetos a una ley que mata? ¿O queremos ser vivificados a través del Espíritu? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué decisión usted va a tomar a partir de hoy? No me mire a mí, solo escúcheme. Yo quiero acompañarle en este tiempo y quiero hacer esto, mi amado, o la instrucción que tengo, no es que yo quiero, voy a cumplir una instrucción. Dice la palabra que todos pecamos. Pero si hoy su espíritu entendió, su espíritu fue ministrado, y la palabra no se quedó en su cabeza, sino que se depositó en su corazón, hoy debemos de entender que hay cosas que están estorbándonos, a todos sin excepción. Y yo quiero invitarlo hoy. Yo ya estoy aquí parado en el altar. Y ahora sí quiero que me vea. Estoy parado aquí por una razón. Porque soy pecador. Y de entre todos los que están aquí, soy el mayor de los pecadores. Pero yo quiero entregar lo que domina mi carne en este día. Yo no quiero que lo venga a confesar aquí públicamente. Primero porque Dios sabe, antes de que usted se pare aquí, qué está pasando en medio de su vida. Cuando usted viene aquí no es porque Dios lo desconozca. Cuando yo vengo y me paro en el altar, es porque reconozco y me humillo delante de Él. Y le digo, trabaja en mí, Señor, porque algo me está pasando. Algo me está estorbando. Algo no me permite dar el 100% de lo que yo soy. Algo está truncando mi plan perfecto de vida en medio de la tierra que planeaste en la eternidad para mí. Yo sé qué es lo mío y yo sé cuál es mi pecado. La pregunta es si usted quiere entregar el suyo. Y si la palabra que acabamos de ver con su pecado, yo lo que le pido es que lo venga a entregar acá, al igual que lo voy a entregar yo. Porque personalmente no soy mejor que usted, pero quiero entender que hay cosas que debemos de hacer. Y le vuelvo a repetir, yo ya estoy aquí y me confieso y me reconozco como un pecador. Si usted está atravesando lo mismo que atravieso yo lo invito a que venga a este altar.